Me voy a permitir hacer un breve resumen de las actividades que la Secretaría de Economía ejecuta a través del Servicio Geológico Mexicano. La siguiente, por favor. El Servicio Geológico Mexicano es un organismo público descentralizado cuyo fundamento legal está en el artículo 9 de la Ley Minera y nos mandata una responsabilidad genérica que es la del aprovechamiento de los recursos minerales y la generación de la información geológica básica de nuestro país. La siguiente, por favor. Para poder dar cumplimiento a esta responsabilidad genérica, el mismo artículo 9 de la Ley Minera nos da 26 funciones específicas y para poderlas cumplir tenemos dos grupos de programa, como bien mencionó la secretaria Márquez. Uno es con relación justamente al sector minero y otro es un grupo de programas y de servicios que poco conoce la sociedad mexicana. Me voy en primer lugar, a mencionar estos programas y servicios que tiene para el conocimiento del potencial geológico de nuestro país. Entre los principales programas está la cartografía geológica minera, geofísica y geoquímica, están los estudios para los proyectos mineros, están las asignaciones mineras, están los panoramas mineros estatales, asesorías geológicas, están también los contratos de servicio y todos estos, muchos más que están en la pantalla, son tendientes a conocer qué potencial hay en cuanto a los minerales de metales preciosos, de metales básicos, de carbón, de minerales estratégicos, de minerales energéticos. La siguiente, por favor. En un segundo bloque de programas y servicios, esta institución lo que hace es tiene dos áreas que ejecutan este tipo de programas, que es geología ambiental y la hidrogeología. Hay muchos programas que están dentro de ellos y que sus resultados tienen un impacto muy positivo en la sociedad mexicana. En primer término tenemos los atlas de riesgos, que son un instrumento muy útil para protección civil, ya vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Están las opiniones técnicas de riesgos, están los estudios de subsidencia, los estudios hidrológicos, por supuesto, están las manifestaciones de impacto ambiental, la localización de sitios aptos para los residuos sólidos urbanos, o sea, la basura, el ordenamiento ecológico territorial y muchos otros. La siguiente, por favor. En este primer bloque de programas y servicios encaminados justamente a conocer el potencial minero de México, en los 75 años que tiene de existencia el Servicio Geológico Mexicano ha generado y ha acumulado mucha información respecto del país y de su potencial minero que tiene o de su potencial en cuanto a minerales. Y todo ese conocimiento lo plasma en diferentes tipos de mapas, como el que podemos ver en esta diapositiva, en donde acota o ubica determinadas secciones en donde cierto tipo de minerales ocurre o están presentes y estas acotaciones las podemos llamar como cinturones metalogenéticos. Entonces, todo este tipo de información que se genera, ahorita lo vamos a ver, se coloca en una base de datos y la consulta es gratuita. La siguiente, por favor. Este es un panorama del potencial minero de México. Cada uno de los puntos de diferentes colores está ubicando un proyecto que puede estar en exploración, en desarrollo o en explotación. Entonces, como podrán observar, los diferentes colores son los diferentes elementos que
que se ha encontrado en México, oro, plata, cobre, plomo, zinc, como metales básicos, pero también tiene no metálicos como granito, mármol, sal y muchos otros como carbón, como uranio, que en un momento dado pueden convertirse en sustancias estratégicas para beneficio de nuestro país. La que sigue, por favor. ¿Cómo generamos esa información? El Servicio Geológico Mexicano tiene un programa que se llama Cartografía Geológica Minera, en donde de manera sistemática hace ubicaciones de zonas que les llama cartas, y lo que hace es un trabajo de campo con herramientas como geología, geofísica, geoquímica y otras, colecta muestras, las manda a los laboratorios del propio Servicio Geológico Mexicano y toda esta información lo plasma en este tipo de mapas o cartas. También toda esta información se sube a la base de datos y su consulta es gratuita. La siguiente, por favor. La cartografía se hace en dos escalas, una a 250,000, que significa que más o menos cada carta abarca alrededor de 24,000 kilómetros cuadrados, y en esa extensión lo que hacemos es colectar un promedio de 680 muestras que son analizadas, caracterizadas y cuantificadas. Y la escala de 1 a 50,000, en donde es, por supuesto, más pequeña el área, son más o menos de 964 kilómetros cuadrados, y en esa área se colectan 180 muestras adicionales de sedimentos de arroyo de manera sistemática y otro tanto de muestras geológicas para su caracterización. El programa de esta escala 1 a 250,000 se terminó en el 2005, empezó 10 años atrás, ya está cubierto al 100% el territorio nacional, y la escala 1 a 50,000 en este año estaríamos terminando como en el 48%, alrededor del 48%. A octubre 2020 tenemos 47% de cubrimiento. La que sigue, por favor. Después de generar esta información básica geológica, geofísica y geoquímica, ¿qué es lo que hacemos? Todas estas cartas tienen un gran cúmulo de información, se analizan las zonas, se extraen los lugares o los puntos en donde pudiera haber la ocurrencia de minerales que pudieran ser en un futuro económicamente viables para convertirse en un proyecto. Entonces, lo que hacemos es extraer esas zonas a las cuales nosotros les estamos llamando áreas prospectivas. Esas áreas prospectivas son estudiadas de manera más detallada, y si sus resultados siguen siendo positivos, se convierten en lo que nosotros denominamos blancos de exploración. Estos blancos de exploración vuelven a entrar en un programa nuevo, vuelven a ser estudiados a mayor detalle, y sus resultados siguen siendo positivos, se convierten en lo que nosotros denominamos asignaciones mineras. Estas asignaciones mineras son un tipo de concesión exclusiva para el gobierno a través del Servicio Geológico Mexicano. Todos esos proyectos tenemos 6 años improrrogables para decir si hay o no un potencial geológico minero que valga la pena. Si lo hay, nos desistimos de esa área, se la entregamos ante la Dirección General de Minas, y lo que ellos hacen es hacer un concurso vía licitación pública y se asigna al mejor postor. Hay un pago de contraprestación, que es la recuperación de la inversión que hace el gobierno federal para el estudio de esta zona, y cuando están en explotación tienen la obligación del pago de una regalía. Este programa es muy importante porque del presupuesto total del Servicio Geológico Mexicano, el 80% son ingresos propios, y de ese 80%, el 95% viene de esas regalías y un 5% aproximadamente de los servicios que tenemos hacia el público. La siguiente, por favor.
Esta diapositiva nos muestra dos productos terminados importantes para el país. Es la carta geológica y la carta magnética, que es plasma todo el conocimiento que se tienen en esos dos temas desde que el Servicio Geológico inició sus actividades. Entonces, es actualizada y publicada cada determinado tiempo. La anterior era del 2007 y el año pasado hicimos la publicación de estas dos cartas 2020. ¿Pudieras decir la diferencia entre la geológica y la magnética? Bueno, la carta geológica lo que hace es trae el conocimiento justamente geológico del país, en donde vienen las provincias, donde se puede, donde las posibilidades geológicas nos pueden indicar que pudiera haber un potencial minero que pudiera aprovecharse en un futuro. La carta magnética la genera un área que se llama geofísica, lo hace volando con helicópteros y aviones, con equipos especiales, y lo que se hace es la magnetometría de aplicar un equipo magnetométrico, y se va poniendo por colorcitos las diferentes áreas y las diferentes respuestas que tienen todas las rocas en las que está rebotando la señal. Muchas gracias. Y el banco de datos, es el banco de datos que nosotros llamamos Geoinfomex, es el más grande de América Latina, tiene 91 capas de diferente información. Por supuesto, la mayoría de las capas son de la información que el propio Servicio Geológico Mexicano genera, pero también tiene algunas capas de información que creemos que son importantes para el público en general y también para los posibles inversionistas. Entre estas capas están las carreteras, está la infraestructura que tiene el país, están las áreas naturales protegidas, están las zonas arqueológicas como ejemplo, entre muchas otras. La base de datos que más se nos acerca es la de Perú y tiene 31 capas nada más, nosotros tenemos 91. La que sigue, por favor. ¿Qué beneficios le trae a la sociedad mexicana el hecho de la existencia y la generación de este tipo de información a través del Servicio Geológico Mexicano? Pues al haber mucha información sobre una localidad que tiene potencial minero, le da certeza en un futuro a la inversión para que se convierta en un proyecto productivo. También las fallas geológicas que son detectadas en este tipo de trabajo hace que se localicen de manera más adecuada aquellas obras de infraestructura sin que corran riesgos. Fomentamos, por supuesto, con esa información la inversión. Al haber inversión hay empleos, al haber empleos hay menor migración, y todo esto impacta en un apoyo a la economía nacional y una mejor calidad de vida de nuestros connacionales. Ahora quiero referirme al segundo bloque de programas y servicios que tiene nuestro organismo y que sus resultados de verdad son muy positivos para la sociedad mexicana. En primer lugar, tenemos los estudios ambientales, dentro de los que están los atlas de riesgos, las opiniones técnicas de riesgo, las manifestaciones de impacto ambiental, los informes preventivos, los modelos de aptitud minera, los cuales me voy a referir brevemente con algunos ejemplos. ¿Qué objetivo tienen y de qué se tratan estos estudios ambientales? En general, lo que hacen es establecer con la información que se está generando una estrategia para que pueda prevenir, reducir, mitigar y atender aquellos desastres por fenómenos naturales y algunos provocados por el hombre. Y por supuesto, también la generación del conocimiento para un adecuado uso del suelo de nuestra nación. ¿Qué beneficios le genera a la sociedad mexicana? Bueno, hay programas preventivos
que salvan muchas vidas a partir de esta información, y también la optimización del uso de suelo. Un ejemplo sobre este tipo de tareas que hace el Servicio Geológico Mexicano respecto a hundimientos. Desafortunadamente, en la comunidad de San Isidro Banderas, en Chiapas, en el 2003, de manera lamentable y repentina, hubo un hundimiento de 50 metros de diámetro, 30 de profundidad, llevándose todas las viviendas que estaban construidas en esa superficie. Hay una lamentable pérdida ahí de 8 vidas humanas que pudieran haber sido más. El horario en el que se presenta este fenómeno fue 8:30 de la mañana. Los papás habían salido ya a dejar a sus hijos a la escuela. Podría haber sido peor. Afortunadamente no lo fue. Se llama al Servicio Geológico Mexicano, se hace una investigación de los causales de este fenómeno, y lo que se encuentra es que hay zonas de alto riesgo por las condiciones geológicas del subsuelo, y se hace una propuesta de reubicación. Se zonifican el alto riesgo, se propone la reubicación, se encuentra un lugar geográfico alterno con mayor seguridad y la comunidad acepta. Y ahí se beneficia a 1,309 personas. Otro ejemplo es sobre inundaciones. Los atlas de riesgos que he mencionado son una herramienta que para los municipios y para los estados, a través de Protección Civil, pueden ser consultadas en caso de algún fenómeno natural. ¿Qué es lo que se hace? Este atlas, ¿por qué pudo ser útil este atlas de riesgo? Dentro de este atlas de riesgo se establece un modelo de riesgo por inundación, es decir, la zonificación de las áreas que están más abajo y que en caso de alguna precipitación atípica pudieran inundarse. Cuando aparece en el 2006 el huracán Stan, el Protección Civil del estado de Chiapas lo que hace es consultar esta herramienta, se da cuenta de que existe riesgo en una determinada zona por las precipitaciones que seguramente causaría el huracán, y hace una reubicación preventiva de aproximadamente 100,000 personas y se evitan pérdidas humanas. Otro ejemplo es sobre inestabilidad de laderas. Nuestro país está lleno de cordilleras y son muchas las montañas, y es inevitable que en ellas haya asentamientos urbanos o asentamientos pequeños de viviendas. Si una ladera es inestable, pues se convierte en una zona de riesgo y hay unos hundimientos y hay deslizamientos. En este caso, se llama al Servicio Geológico Mexicano porque se empieza a deslizar la ladera y aparecen algunas grietas en paredes y pisos de las viviendas cercanas. Se hace el estudio, nuevamente se hace la zonificación del peligro y se encuentra un lugar mucho más seguro, se propone como alternativa, y el municipio con 220 personas se cambia de lugar y se previene que en un futuro vayan a tener alguna desgracia. El otro grupo de este tipo de estudios que poco gente conoce es sobre la geohidrología, es decir, el estudio del agua que está disponible en nuestro país. La que sigue, si es tan amable. Vamos a ver algunos ejemplos de estos. ¿Cuál es la descripción? Pues lo que vamos a hacer de todos estos tipos de estudio tienen como objetivo el conocer y el actualizar la calidad, la cantidad y la disponibilidad que tenemos de agua, en específico la subterránea, que es donde el expertise del Servicio Geológico Mexicano está. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues satisfacer la demanda actual y futura de este vital recurso y hacer como un programa del uso eficiente y sostenible del agua subterránea.
Ejemplos de los estudios hidrológicos, por ejemplo, en varios estados se ha contratado al Servicio Geológico Mexicano para que se haga un estudio de disponibilidad media del agua. ¿Qué quiere decir esto? Se hace un balance entre la recarga de agua a través de la lluvia, la infiltración de lluvia, o si hay comunicación de acuíferos, o el retorno que tiene la propia agricultura, y se hace un balance entre esta recarga y la extracción que se está haciendo para abastecer las necesidades de cierta zona geográfica. Si este balance es negativo, es decir, hay más extracción que recarga, lo que se va a hacer es localizar fuentes alternas de abastecimiento de este vital líquido, y entonces no se pone en aprietos a los habitantes de esa comunidad. Aquí hay otros dos ejemplos. Es la evaluación geotécnica de la presa de Falcón, la presa Falcón, en donde está ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México, y se hizo un estudio para conocer las condiciones mecánicas e hidrológicas de la cortina y poder emitir, si fuera necesario, algunas sugerencias para su mantenimiento preventivo y o correctivo para su buen funcionamiento. Si la presa funciona correctamente, las 420,000 personas que viven en el margen de esta presa estarán siendo beneficiadas porque estarán seguras. En las fotos de la derecha son los campos geotérmicos que tiene Comisión Federal de Electricidad, aprovechando el vapor para la generación de energía eléctrica. En ellos fuimos contratados, en el primero de ellos es Los Azufres, en donde se ubicaron sitios aptos para la reinyección de la salmuera después de haber aprovechado el vapor de alta temperatura para la generación de la energía eléctrica. Y en el de la derecha es el de Mexicali, Baja California Norte, en donde se hizo un estudio de subsidencias, que son hundimientos graduales que se presentan en la superficie, para saber si estos hundimientos tenían alguna conexión con la extracción justamente del vapor. Si no era la que estaba provocando esos hundimientos, no lo fue, entonces era condición geológica natural. La que sigue, por favor. Otros de los ejemplos son los ordenamientos ecológicos territoriales. Aquí lo que se hace es hacer como polígonos que coinciden en algunas de sus características climáticas, bióticas, entre otras, y hacer polígonos para poder definir el uso más apropiado del suelo y qué tipo de actividad pudieran ser permitidas y algunas restringidas. Entonces, este es un ejemplo de un ordenamiento ecológico territorial para el municipio de Tulancingo, Hidalgo, la figura de la parte izquierda. La de la derecha es la ubicación de sitios que son apropiados para el confinamiento de residuos sólidos urbanos en el estado de Hidalgo. El total de sus municipios fueron recorridos y fueron contrastados contra la norma 083 de Semarnat, que da las indicaciones de dónde sí se puede hacer cuál es un sitio apto para este tipo de objetivo, ¿no? Más bien esta norma es restrictiva, no puedes hacerlo a tantos kilómetros de un área natural protegida o de un acuífero o de una carretera o de un aeropuerto, tiene muchas restricciones. Se contrasta y se encontraron 109 sitios apropiados para poder hacer este tipo de confinamiento. Todo este trabajo que se hace, por supuesto, es de campo, y en el campo se tienen que estar haciendo colecciones de muestras. Esta colección de muestras tiene que ser analizadas, estudiadas, caracterizadas, y para eso tenemos 2 centros experimentales dentro del propio Servicio Geológico Mexicano, uno ubicado en Oaxaca, otro ubicado en Chihuahua, cada quien
hace, digamos, tiene su área geográfica de influencia, uno en el norte y otro del centro hacia el sur, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hacen estos dos centros experimentales cuando alguien lleva una muestra, ya sea propia del servicio geológico o por los servicios que se tienen al público en general? En punto de las 6:30 de la tarde damos un aplauso a manera de homenaje, un pequeñísimo homenaje, por supuesto, para todos los trabajadores de la salud, quienes todos los días con profesionalismo, con entrega, atienden a los enfermos de COVID. Durante todas estas semanas que hemos tenido la pandemia, el primer contagiado lo tuvimos a fines del mes de febrero. Y hoy pues continuamos con enfermos hospitalizados y es por eso que estos trabajadores pues han estado ahí en la primera línea y han estado con gran dedicación pues cuidando y atendiendo a los enfermos. Vaya para ellos todo nuestro reconocimiento y este pequeñísimo aplauso que damos todos los días para recordarles que pues estamos pendientes de su trabajo y lo agradecemos profundamente. Pero también para recordarnos que lo importante que es continuar con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades, toda vez que es la manera que tenemos para que de manera solidaria podamos contribuir justamente a mantener la capacidad hospitalaria y la capacidad de atención médica en general bajo control. Así es que les invito a todos a que escuchemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que estemos atentos a lo que nos indican los semáforos sanitarios y sobre todo que cuidemos nuestra salud, la de nuestras familias, la de nuestra comunidad, y tengamos la seguridad que con ello vamos a poder pues ayudar a los trabajadores de la salud. Muchas gracias. Adelante, Flor. Muchas gracias, secretaria, más que merecido, y mis respetos para el personal de salud que nos cuida en todo momento. Dando continuación a nuestra charla, estos dos centros experimentales lo que hacen es tener 3 áreas diferentes para contestar de manera general y particular y muy específica en algunos casos 3 tipos de preguntas. Si uno tiene una muestra mineral, puede llevarla a estos laboratorios y le podrán decir qué es decir, qué especie mineral contiene. No una sola, siempre son múltiples especies, sus relaciones entre ellas, los tamaños de partícula que tienen, sus relaciones texturales y microtexturales que se llaman, y para eso tiene un área de caracterización mineralógica, cada uno de ellos. La segunda pregunta es el cuánto tiene o cuánto contiene, y es la evaluación cuantitativa a través de análisis químicos para saber los diferentes elementos, pero en dando un valor a cada uno de ellos en porcentajes, en miligramos por kilogramos, dependiendo del tipo de elemento que estemos hablando. Y finalmente el cómo se extrae. ¿Para qué nos sirve tenerlo si no sabemos cómo podemos extraerlo? Entonces tienen áreas de investigación metalúrgica en donde se definen qué tipo de secuencias y operaciones unitarias metalúrgicas se tienen que realizar para poder extraer el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc, el manganeso, el titanio, lo que esté allá, de manera selectiva y, por supuesto, de manera económica. ¿Cómo sabemos que los centros experimentales dan una información que realmente sea válida a nivel internacional? Ambos centros están acreditados en la norma ISO 17025, que lo que valida es la competencia técnica del personal que trabaja en ellos y también que los procedimientos que aplican sean los adecuados.
y están, al igual que el resto de las áreas del Servicio Geológico Mexicano, están acreditados en la ISO 9001, que es la que evalúa solamente el sistema de gestión. Que lo que hacemos todo esté documentado y tenga una secuencia lógica y todo esté bajo control. Por supuesto, nada de esto, de todo lo que les he platicado, ha sido posible y sería posible en un futuro sin nuestro recurso más valioso de toda organización, que es su recurso humano. Nosotros estamos muy orgullosos en el Servicio Geológico Mexicano de nuestros compañeros, de su disponibilidad y de su gran calidad técnica y humana. Finalmente, mis datos, mi nombre, mi correo. El Servicio Geológico Mexicano opera desde Pachuca, Hidalgo, estamos descentralizados y los teléfonos estamos para servirles. Muchas gracias por su atención.